Dios le bendiga, espero que esté bien en casa. Esta es una lección para los varones. Hermano Romeo, uno de los diáconos de nuestra iglesia, va a dar la lección. Solamente quiero introducirle y tomar esta oportunidad para orar por toda la necesidad del mundo. Y quiero animarle que no solamente estemos orando, pero el pueblo de Dios debemos de volver a nuestros principios bíblicos. Solamente déjeme preguntarle cuánto tiempo hace que nosotros ya no ayunamos por la necesidad del mundo y aún de nuestra propia familia y ayudar en lo que podamos en este tiempo de necesidad. Déjeme orar y después de esto, hermano Romeo va a venir con la lección para los varones. Señor, le damos gracias por este día y el privilegio que nos da de ser su siervo, Señor, y predicar su bendita palabra. Use a mi hermano Romeo en este día para gloria y honra suya. Y Señor, de igual manera le rogamos por toda la necesidad en el mundo y que ahora más que nunca los cristianos seamos sal, seamos luz en este mundo, Señor, con tanta necesidad. Bendiga la predicación de su palabra y Señor, bendiga a cada persona necesitada en el mundo. Yo sé que todos tenemos necesidad de algo, todos batallamos con algo, pero hay personas que sufren mucho más en este tiempo, Señor, crítico de esta pandemia. Y Señor, bendiga a las personas, Señor, con problemas difíciles y bendiga a cada uno de nosotros y Señor, háblenos a través de su palabra en este día. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, les dejo con el hermano Romeo. Él es uno de los diáconos de nuestra iglesia y él dará la lección en este día. Dios les bendiga. Gracias Dios por el privilegio que me da de leer su bendita palabra. Gracias Pastor Ronald por la oportunidad que nos da de compartir la palabra de Dios por medio de este medio, ¿verdad? Por las redes sociales. Y hermanos, yo solamente quiero animarles, motivarles, ¿verdad? Que sigamos adelante sirviendo al Señor, ¿verdad? Aprovechando bien el tiempo, como nos dice el apóstol Pablo en Efesios 5:16, dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Así que hermanos, es el momento, hermanos, de aprovechar el tiempo haciendo llamadas a nuestros familiares, ¿verdad? A nuestros seres queridos, a amigos, ¿verdad? Conocidos, también estar llamándole a los hermanos. Tenemos hermanos ancianitos que tienen necesidad de comida, hay hermanos que tienen necesidad de hogar, de vivienda, de salud. También hay muchos hermanos enfermos. Hermanos, estemos en oración unos por otros, hermanos. Esa es la responsabilidad de nosotros como hijos de Dios, como cristianos, hermanos, ver las necesidades de la iglesia, ¿verdad? Y estar siempre sirviendo el Señor. Hermanos, yo sé que en estos momentos difíciles no podemos salir a la calle, no podemos ir a tocar puertas, pero sí podemos entrar a muchos hogares por medio de este medio, ¿verdad? Así que hermanos, yo nada más quiero animarles con la palabra de Dios. Quiero leer una porción de la palabra de Dios, ¿verdad? Como nos dice aquí Dios en su palabra. Hermanos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 20, el libro de los Hechos, capítulo 20, hermanos, en el 19, dice así la palabra de Dios, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Hermanos, en estos tiempos mucha gente recuerda, hermanos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, así como también recuerda, hermanos, el nacimiento de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Cuando vino a nacer como un bebé. Hermanos, entonces no solamente es recordar las fiestas, la comida, estar ahí con los amigos, con las familias, hermanos, no, sino saber el motivo por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Él vino con un propósito,
de dar su vida por nosotros, derramar su preciosa sangre en la cruz del Calvario para darnos salvación, para darnos vida eterna. Ese fue el propósito, hermanos, por el cual nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo. Hermanos, y aprovechemos el tiempo, ahora que estamos en casa, hermanos, podemos leer la palabra de Dios, podemos meditar en ella, hermanos, y hablarle a nuestros familiares del Evangelio, ¿verdad? ¿Qué le vamos a hablar a nuestros familiares, de los que no conocen a Cristo como su Salvador personal? Hermanos, es el momento, hermanos, porque Dios dice en su palabra, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así, hermanos, nuestro trabajo, nuestra responsabilidad, nuestro compromiso con Dios es de hablar del Evangelio, como el apóstol Pablo aquí nos anima, hermanos. Él era perseguido por los judíos, era acechado por los hombres, hermanos, pero él no le importaba, hermanos, él no les importaba lo que le sucediera, ¿verdad? Él iba de ciudad en ciudad, iba de pueblo en pueblo, en aldea, hermanos, de país en país, hermanos. El apóstol Pablo a mí me motiva a seguir adelante en estos tiempos difíciles, hermanos. Así que, hermanos, tenemos mucho trabajo en la obra de Dios. Así que, hermanos, en Hechos 16:31 nos dice el apóstol aquí: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hermanos, yo en mi caso, yo creí en el Señor Jesucristo. Cuando yo fui salvo, hermanos, mis dos hijas mayores estaban pequeñitas cuando ellas iban a la iglesia, ¿verdad? Ellas miraban cómo yo y mi esposa vivíamos, ¿verdad? Los problemas que teníamos, y ellas pedían oración por sus papás, ¿verdad? Le decían al pastor, le decían allá a los hermanos que oraran por sus papás porque tenían muchos problemas. Entonces, ellas pedían oración por sus papás. Y un día, pastor, llegó a mi hogar, ¿verdad? Bien recuerdo eso hace 22 años, hermanos, cuando el pastor llegó a mi hogar, me habló de Cristo. Y cuando, hermanos, uno anda en lo malo, haciendo lo malo, cosas graves, uno dice: oh, yo no tengo perdón de Dios, hermanos, pero Dios sí tiene perdón de nosotros, hermanos. Él tiene compasión, Él tiene misericordia de nosotros. Yo acepté al Señor, yo creí en Él, hermanos. Yo hice la profesión de fe, hermanos, y fui salvo, hermanos. Cambió mi vida, luego el de mi esposa, hermanos, y todos empezamos a ir a la iglesia, hermanos. Estamos sirviendo toda mi familia en la obra de Dios, hermanos, y hermanos. ¿Y por qué le digo esto, hermanos? Porque aquí hay una promesa, ¿verdad? Que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermanos, si tú eres el primer hermano cristiano de tu familia, hermano, entonces por medio de ti tú vas a testificar a tus familiares, tú vas a hablarles de Cristo, lo que Cristo ha hecho en tu vida. Y esa es la responsabilidad que tú tienes, hermano, cuando tú de verdad crees en el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por ti, ¿verdad? Que Él te ha salvado, que Él te ha dado vida eterna. Así que, hermanos, aquí el apóstol Pablo nos motiva en la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que si vamos al Señor con toda humildad, hermanos, tenemos que ser humildes ante Dios, hermanos, con muchas lágrimas, dice, y pruebas que han venido por las acechanzas de los judíos. Hermanos, pruebas van a venir a nuestras vidas, hermanos, pero recuerden que la bendición, hermanos, viene disfrazada de alguna situación difícil en tu vida, de algún problema, hermanos, pero luego viene la bendición, hermanos. Todo esto que está pasando, esto va a pasar, hermanos. No nos preocupemos, mejor ocupémonos, hermanos, en las cosas del Señor. Y aquí en el 20 nos dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sí, hermanos, como les dije anteriormente, hermanos, no podemos salir a la calle, no podemos ir a tocar puertas, pero sí podemos entrar a muchos hogares por medio de este medio, ¿verdad? Así que, hermanos, sigamos adelante sirviendo al Señor, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Así que tenemos que anunciar el Evangelio, hermanos. Es la oportunidad, es el momento de aprovechar bien el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos. Así que, hermanos, sigamos adelante, ¿verdad? Ahora, mucha gente no va a creer, mucha gente, pues, como siempre, ¿verdad?
gente que sí cree, gente que no cree, pero recuerden las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él dijo, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Así que la responsabilidad de nosotros es testificar, y si la persona no quiere, él va a tomar la decisión, ¿verdad?, de aceptar al Señor o de no aceptarlo. Así también nuestro Señor Jesús nos dijo en Lucas 5:32, dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sí, hermanos, a eso vino nuestro Señor Jesucristo, a los pecadores, ¿verdad? Y también hay otro pasaje en Mateo 9:12, nos dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Así que, hermanos, hay muchos enfermos de salud, enfermos espiritualmente que no tienen a Cristo en su corazón, hermanos, y nosotros que somos salvos, que tenemos el Espíritu de Dios, porque cuando tú recibes a Cristo como tu único y suficiente Salvador, el Espíritu de Dios mora en ti. Así que el Espíritu es el que te guía, hermanos, ¿verdad? Ahora, tenemos una lucha, el Espíritu contra la carne. La carne en estos tiempos, estás en casa, hermanos, ¿qué te dice la carne? No, pues duerme más, come más, ¿verdad? Haz esto, pero no queremos leer la palabra de Dios, no queremos hablar con nadie de la palabra de Dios, hermanos, pero es el momento. Aquí yo me animo, ¿verdad?, con las palabras del apóstol Pablo en su palabra, y hermanos, debemos de animarnos nosotros, ¿verdad? Porque ¿cómo nos vamos a animar? Leyendo la palabra de Dios. Ahorita no podemos congregarnos como iglesia, hermanos, pero gracias a Dios tenemos un lugar, y todo esto va a pasar, ¿verdad? Estemos orando para que esta situación pronto se acabe, ¿verdad? Y recuerden, hermanos, recuerden que siempre vamos a tener pruebas, siempre va a haber tiempos difíciles, hermanos, pero nosotros hay que seguir adelante. No todo es color de rosa, hermanos. Sigamos adelante sirviendo al Señor, ¿verdad? Como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida. Es el momento, hermanos, de acercarnos más a Dios. Es el momento más de hablar de la palabra de Dios, hermanos, en estas fechas, en estos momentos, hermanos. Y aquí sigue el apóstol Pablo, hermanos, diciendo en el 22, dice, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Hermanos, el apóstol Pablo estaba dispuesto a dar su vida, hermanos, y podemos ver aquí en el libro de los Hechos, hombres de Dios, cómo ellos dieron su vida por el evangelio, hermanos. Lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando ahorita, hermanos, no es nada comparado con lo que estos hombres sufrieron, con lo que estos hombres pasaron, ¿verdad? Ellos eran perseguidos, hermanos, y ellos dieron su vida por el evangelio. Así que, hermanos, nosotros ya tenemos ese compromiso, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y tenemos la responsabilidad de anunciar el evangelio. Ahora no sabemos qué es lo que vaya a pasar, ¿verdad? Pero Dios sí sabe. Dios sí sabe, y confiemos en el Señor que todo lo que pasa es para bien, porque dice su palabra también, dice que los que aman a Dios, todo lo que sucede es para bien. Así que, hermanos, tengamos esa confianza en Dios, que todo va a salir bien, ¿verdad? Todo esto que está pasando es para bien, no es para mal, es para bien, porque Dios está manifestando a través de lo que está pasando a toda aquella gente que no cree, hermanos, pero va a haber gente que va a ser salva en estos tiempos difíciles, va a haber gente salva, mucha gente va a llegar a los pies de Cristo, porque es el momento, hermanos, de aprovechar bien el tiempo, como nos dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Yo quise compartir una porción de la palabra de Dios, animarles, motivarles, y yo me motivo a mí mismo leyendo la palabra de Dios, hermanos. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.